soy la doctora Yesenia Huerta, soy oncóloga médica y bueno, el día de hoy vamos a tratar fármacos en oncología y bueno, es un tema un poco a veces cansado, pero vamos a tratar de hacerlo dinámico y sobre todo enfatizar en algunos puntos claves para que puedan llevarse eso a casa. Empezamos, chicos. Bueno, como primer punto, pues hacer una revisión general. Esta es la incidencia y mortalidad del Globocan ya del 2018. A nivel global, la incidencia es en cáncer de pulmón, seguido de cáncer de mama. Y en mortalidad también es cáncer de pulmón, pero así, acá sí cambian algunos porcentajes. El cáncer de mama, que es muy frecuente, incluso es el predominante en mujeres a nivel mundial, pasa a ser en mortalidad el quinto lugar. Y esto debido a los tratamientos oncológicos. En el Perú, ¿cómo es esto? Esto ha sido publicado en Lancet del 2017 por el grupo de INEM y justamente en, teniendo en cuenta el Globocan del 2012, que fue nuestra última epidemiología de cáncer. Recientemente se están volviendo ya nuevamente a hacer estudios. Tenemos como primer lugar en incidencia en varones cáncer de próstata y en mujeres, a diferencia de a nivel mundial, que es el cáncer de mama, es el cáncer de cervix, ¿no? Y en Lima y en Arequipa se distribuyen de una forma más o menos parecida también. Em, es importante recordar el ciclo celular porque esto nos va a permitir entender dónde actúan los medicamentos oncológicos. Es algo básico este concepto que debemos de tener, pero cabe mencionar que actualmente hay muchos procesos biológicos, celulares, moleculares que cada vez se están descubriendo y que están permitiendo que los pacientes oncológicos pues, puedan vivir más. El ciclo celular, pues como menciono, es una secuencia ordenada de eventos que van a conducir a la proliferación y una división de una célula hija, dando a dos células hijas, ¿no? Y hay que recordar que se divide en dos fases principales, que es la interfase y la mitosis. La interfase van a tener subfases, que va a ser el G1, el S y el G2, ¿no? Estos van a tener algunos tiempos, pero principalmente el G1 va a ser el crecimiento celular, fase de mayor duración, el S de síntesis, que va a ser básicamente la duplicación, el G2 parecido al G1, que es crecimiento y preparación para la mitosis. Em, Va a haber algunos puntos de control, de restricción, que van a ser cruciales porque el ciclo celular funciona como legos, como candados. Abro una puerta, continúa, cierro la puerta, no continúa, tengo la llave, puedo pasar. Em, y van a ser importantes dos tipos de moléculas, las que van a ser las familias de las proteínas de las cinasas dependientes de las ciclinas y las familias de las ciclinas. Estas dos, que en abreviatura es CDK y el CDC, la familia de las ciclinas, se van a ir uniendo y de estas va a permitir, por así decir, tú pasas, tú no pasas, oye, mira, mejórate para que puedas seguir el ciclo celular. Hay un punto de restricción, también conocido como punto de no retorno, y este se va a encontrar en G1 y va a estar al final. Y va, como les menciono, vamos a tener esta serie de uniones que van a ser el de la ciclina y de la familia de las ciclinas, llámese CDK4, CDK6, CDK8. Hay una serie de CDKs que son enormes que se han encontrado, pero que esta unión va a indicar se fosforila, no se fosforila para que permita a la célula decirle continúas o no continúas. Inicialmente cuando va a estar activo la proteína P16 y van a estar junto a este eh, a esta llave candado, por así decirlo, va a estar inactivo. Cuando el P16 por señales, esta se va a liberar. Este complejo va a estar activo y justamente esto de acá va a hacer que se fosforile o desfosforile. Y acá hay otro complejo que va a ser el factor de crecimiento unido a la proteína del retinoblastoma,
que si es que está así unido, está inactivo, pero cuando va a haber una fosforilación, se libera esta molécula y va a permitir que el factor de crecimiento epidermoide pueda, en todos sus procesos, pues hacer una transcripción de genes para que pueda seguir la célula desarrollándose. Otro punto también va a estar en el G1. Igual acá va a intervenir tal vez ya la famosa proteína P53, que mediante señales va a ir al P21 y justamente acá vamos a tener una lesión en el DNA, activa el P53, va a regular que este P21 que está unido a este complejo, en este caso, por ejemplo, ya estamos con la ciclina E y el CDK2. Hay un montón de CDKs, como les mencionaba, que en este momento está inactivo, pero la liberación de esto hace que esta se vuelva activa y otra vez vemos el complejo del factor de crecimiento epidermoide con la proteína del retinoblastoma, que una vez fosforilada, pues le va a decir al factor de crecimiento epidermoide, tú te puedes activar para que hagas la transcripción de proteínas para la síntesis de ADN. Pero si esto lo bloquea, y justamente son estos puntos de control de recepción, son bloqueados, pues la célula va a ir a una apoptosis y se detiene el ciclo celular. Hay otro punto de control, que es al final del G2, que es parecido al primer punto de control, mediante la activación del P21. Y hay otro tercer punto que es un poco con más pasos, pero básicamente se va a dar en la fase M y donde van a estar justamente esto que van a ser las coecinas con los cromosomas y como ven, van a participar otra serie de proteínas, por ejemplo, este es el complejo APC y esto nuevamente hay una nueva ciclina que va a estar unida. Como ven, como les mencionaba, el ciclo celular básicamente es llave, candado. Imagínense un juego de Legos o de rompecabezas que si se unen y dan, se va a poder continuar. Si no, no se puede continuar. Y básicamente esto va a ser la fosforilación. Y como ven, esto del ciclo celular es algo básico, pero por ejemplo, este es un ejemplo solamente que puse para que vean la complejidad de los fenómenos que pasan en una célula, esta es del cáncer de ovario, que son varias señalizaciones que van a tener efectos en el ADN, en el ARN, para que estos puedan proliferar y la célula cancerígena proliferar o bien ponerse en un momento apoptótico si es que algún tipo de tratamiento yo pueda brindar de acuerdo justamente a estas señalizaciones o a estos fenómenos que se van a ir produciendo. Lo clásico, los que son los citostáticos o la quimioterapia que es antigua, justamente se basa y se basó en el ciclo celular, ¿no? Hay los famosos taxanos, que ya los vamos a ir estudiando, que principalmente actúan a nivel de la mitosis. Hay tratamientos como la doxorubicina, que va a actuar a nivel de G1, antimetabolitos que van a estar presentes en lo que es la replicación del ADN directamente, como el metrotexate y el 5-fluoracilo, en G2, el etopósido. Y también hay algunos que son inespecíficos del ciclo celular, es decir, pueden estar en cualquier fase del ciclo celular, en algún momento predominantemente tal vez en la fase S o en la fase de mitosis, ¿no? Pero son específicos y estos van a ser básicamente los que son las sales de platino, el carboplatino, cisplatino y la ifosfamida y la ciclofosfamida. Pero no solamente existen estos fármacos, sino actualmente existen muchos más. El más clásico, como mencionaba, era la quimioterapia, pero también tenemos el tratamiento de tipo hormonal, terapias se llaman target, que básicamente van a un punto diana. Que ha sido estudiado en algún tipo de cáncer y van directo justamente a ese punto, ¿no? Y justamente estos tratamientos son tratamientos que hacen que el paciente tenga mejor tolerabilidad, a pesar de ser tratamientos sistémicos, pero están dirigidos a un tipo de cáncer y en la mutación que tal vez tenga ese tipo de cáncer. Terapia biológica, igual con mejor tolerancia, y la terapia inmunológica, ¿no? Vamos a empezar con estos últimos porque a veces son los menos frecuentes estudiados.
En general, ya sea la especialidad que en algún momento alguno de ustedes pueda ejercer, oncología actualmente es transversal a todas las especialidades, tanto a las especialidades clínicas como a las especialidades quirúrgicas. En este caso, tal vez van a ver algún fenómeno de reacción adversa a un medicamento con ya sea quimioterapia o un tratamiento oncológico en cualquier especialidad. Y es importante que ustedes entiendan y no le tengan miedo a los fármacos oncológicos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los tratamientos target están los famosos inhibidores de la tirosina quinasa. Eh, la tirosina quinasa justamente va a ser un receptor del tirosina quinasa que va a tener un dominio extracelular, un dominio intracelular y un dominio transmembrana. Estos han sido estudiados por cada tipo de cáncer, en algunos cánceres más profundizados y estudiados y explotados. Y básicamente esto es, se unen o no se unen, y justamente otra vez el fenómeno de fosforilación, desfosforilación, que van a dar una cadena que posteriormente va a llevar, si el fármaco actúa en eso, a una apoptosis de la célula, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, esto es el receptor de la tirosina quinasa, el factor de crecimiento que se une y da una serie de cascadas que finalmente hace que la célula tenga un crecimiento tumoral, una supervivencia, angiogénesis, metabolismo y proliferación. Pero a nivel de la cascada pueden ir algunos fármacos, que justamente van a ser los que digo, el tratamiento target, o pueden ir directamente a este nivel y van a ser los inhibidores de la tirosina quinasa, ¿no? O pueden ir durante toda esta cascada e ir bloqueando esta señalización para que finalmente la célula no tenga un crecimiento tumoral. Por ejemplo, pueden ser los inhibidores de 1PI3K, el famoso Alepticip, que justamente va a este nivel que recientemente está siendo utilizado. Y algo que ha sido la revolución, por ejemplo, fue en cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón no solamente se divide, pues, como tal vez lo conocemos, en adenocarcinoma o en células escamosas, sino actualmente no solamente necesitamos ese resultado, sino buscamos algún tipo de mutación molecular más profundizada que justamente nos permitan dar estos tipos de tratamiento que son dirigidos. Hay pacientes que van a tener una mutación en el EGFR, un rearreglo en el ALK, en el MET, en el HER2 y diferentes tipos de mutaciones que se pueden ir encontrando. Y de acuerdo a eso, pues han aparecido drogas que han revolucionado, como digo, los tratamientos. Uno famoso que inició fue el erlotinib, ¿no? Y estos medicamentos que son dirigidos, como vuelvo a mencionar, pueden ser más tolerados por los pacientes. Em, Algo también para recordar, esto se llama el fenómeno o el concepto de letalidad sintética, que justamente eh, aparecen otros fenómenos, ya, que pueden ser, que van a estar implicados en la reparación homóloga de las células. Por ejemplo, esta célula que es normal va a tener dos vías de reparación para que haga una célula que sea viable. Una célula que tiene una mutación en el BRCA no va a tener esta vía de regularización que es la reparación homóloga, pero mediante otra vía puede reparar el DNA y puede hacer que la célula sea viable. Si esta célula tiene déficit de esta molécula que se llama el PARP, esta vía de señalización pues no está completa, pero tiene otra y que finalmente también va a ser viable la célula. Pero si hay una mutación en el BRCA que tiene y una deficiencia del PARP, la célula, definitivamente el DNA, no hay una reparación y la célula va a irse a una apoptosis. Entonces, teniendo estos conceptos, por ejemplo, también los tratamientos dirigidos, pues, han aparecido moléculas como por ejemplo el olaparib, que justamente en pacientes que tienen esta mutación del BRCA, que ya tiene una vía de señalización deficiente, una reparación homóloga deficiente, yo con este medicamento que es el olaparib voy a hacer que sea un inhibidor del PAR y voy a generar esta situación
obviamente en la célula tumoral, para que esta célula tumoral pueda ir a una apoptosis y no seguir replicándose. Entonces ese es otro ejemplo, ¿no? Como ven, vuelvo a decir, hay muchos mecanismos de tipo biológicos moleculares que han sido estudiados y están actualmente siendo explotados. Para poner ejemplos, por ejemplo, el sunitinib es un tratamiento que se utiliza en cáncer renal de tipo metastásico, el sorafenib en hepatocarcinoma, el erlotinib, osimertinib, crizotinib, el alectinib, los que les estaba comentando en cáncer de pulmón de tipo metastásico, el palbociclib, por ejemplo, va directo a ser un inhibidor de la ciclina CDK4, CDK6, que justamente están dentro del ciclo celular que acabamos de estudiar y se utilizan, por ejemplo, en el cáncer de mama de tipo metastásico, y el olaparib, que justamente teniendo este concepto de estas vías de reparación del ADN y teniendo ya en un paciente esta mutación del BRCA, añadiendo otro tratamiento puede hacer que sea beneficioso en un tipo de cáncer, ¿no? Hay toxicidades para cada medicamento, pero por ejemplo, los que son los inhibidores de los TKIs, llámese erlotinib, osimertinib, afatinib, sunitinib, van a ser los que son principalmente a nivel dérmico, los que van a dar algún tipo de rash, pueden dar también tipo comedones a nivel de rostro, a nivel de región pectoral, las diarreas, las mucositis y las neumonitis. Entonces, estos medicamentos que a veces tienen nombres raros y no son pues muy comunes, van a ser transversales porque probablemente al dermatólogo le pidamos una consulta que nos ayude tal vez a mejorar los síntomas que tiene el paciente sin que estos sean retirados, ¿no? Nosotros en oncología manejamos estas toxicidades y van desde grado 1 hasta grado 5. Al paciente yo no le suspendo si me aparecen algún tipo de estas toxicidades que pueden ser manejadas. Tal vez en un grado 3, un grado 4 voy a pedir la opinión del especialista que me ayude a manejar la molestia que está sintiendo el paciente por los tratamientos, pero que a mí, al oncólogo, le permita seguir dando los tratamientos que benefician al paciente. En cuanto a la terapia biológica e inmunológica, vamos a recordar algunos conceptos que son, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que van a ser inmunoglobulinas homogéneas, que van a ser secretadas por un solo clon, ya sean células B o células plasmáticas, y estas que van a tener una reacción con un antígeno. Y hay tipos de anticuerpos, estos pueden ser, dependiendo de cómo han sido secretados, de tipo murino, 100% proteína animal, los quiméricos, en 33% de proteína animal, y el humanizado, pues 10% de proteína animal y el humano 100% de proteína humana. Además, ¿quién va a producir mayor antigenicidad? Pues el que justamente ha producido, hecho 100% de proteína animal. Y es muy importante tal vez tener este concepto porque me va a permitir saber cuánto de reacción puede hacer un paciente. Antes de yo le he dado un tratamiento a un paciente nuevo, un esquema nuevo, daratumab para mieloma, y el paciente me ha hecho shock anafiláctico, ¿no? Entonces, porque justamente estas moléculas no son 100% pues, producidas por proteína humana, sino tienen un componente también producido en el ratón, ¿no? Los nombres vienen, este por ejemplo es cetuximab, utilizado en patología de cabeza y cuello o también en cáncer de colon. Eh, en la primera, pues son, por ejemplo, el C, elegido por el fabricante, el TU, esto de acá la segunda sílaba, el tipo de diana. La mayoría que vamos a encontrar en los de tipo oncológicos van a ser, pues, TU, que vienen de tumores y de sistema inmune, ¿ya? La tercera sílaba, el origen, ya sea este quimérico, ya saben que es una combinación, o el que tipo humanizado, ¿no? Y el MAP, el tipo de anticuerpo, el monoclonal. Entonces, cuando escuchen algún tipo de medicamento, ya sea cetuximab, rituximab, daratumumab, pembrolizumab, trastuzumab, pertuzumab, acuérdense que probablemente
que son medicamentos oncológicos y que estos son agentes de tipo anticuerpos monoclonales, ¿no? Bueno, acá más o menos es el porcentaje, algunos tipos, por ejemplo, el pembrolizumab, el obinutuzumab, el pertuzumab, el tocilizumab, que creo que este es el que han escuchado un poco más porque también estaba siendo visto y utilizado para ver si es que funcionaba con COVID, ¿no? Vamos a revisar algunos ejemplos de los más frecuentes que pueden presentarse en la clínica, ¿no? El rituximab es un anticuerpo monoclonal de tipo quimérico, ¿ya? En este de acá, básicamente lo utilizamos en los linfomas y estos se van a unir a lo que son las células CD20. El concepto es eso, ¿no? Si es que un tipo de cáncer, propiamente los linfomas, expresan CD20, tienen la indicación de rituximab. Indicaciones, como les mencionaba, en los que expresan CD20. Creo que este concepto sí tiene que quedarse fijo. Es pregunta, no ha sido pregunta acá en Perú, ni en ENAM, ni residentado, pero sí en el MIR, ¿no? Y esto está acompañado del famoso R-CHOP. El R-CHOP es una combinación. Los medicamentos usualmente, sobre todo en la quimioterapia, no damos un agente único. Sí se puede dar, pero inicialmente no se da un agente único, sino se da varios agentes de tratamiento y son esquemas, ¿no? Por ejemplo, este es el famoso R-CHOP, que tiene pues justamente el rituximab, la ciclofosfamida, la doxorubicina, la vincristina y la prednisona, ¿no? Y bueno, los síntomas, como les mencionaba, va a estar relacionado a cuánto de inmunogenidad pueda producir. Entonces, va a haber síntomas relacionados a la infusión. Durante la infusión el paciente puede presentar fiebre. Es por eso que nosotros, antes de dar este tratamiento, le pedimos al paciente que tome el paracetamol, 1 gramo de paracetamol le damos, y esto pues acompañado de escalofríos y básicamente pues todo el urticaria, el flashing, puede producir durante la infusión broncoespasmo, ¿ya? Y eventualmente, pues, un angioedema, ¿no? Que ya sería lo más complicado. Ahora, en los pacientes que tienen alta carga tumoral, al ser este un fármaco propiamente que va a las células CD20 en los linfomas, puede producir un fenómeno de lisis tumoral, que básicamente es la ruptura de estas células y que los componentes salgan al torrente sanguíneo y genere un cambio a nivel bioquímico, ¿no? Y bueno, arritmias, dolor precordial que son más raros, pero que también podrían presentarse. El trastuzumab es un medicamento que lo van a escuchar porque es un medicamento que se utiliza en cáncer de mama. Como les dije, el cáncer está siendo actualmente una enfermedad transversal. No solamente el oncólogo tiene que saber de algunos efectos, sino también otras especialidades, porque finalmente van a terminar viendo al paciente. Y este es un anticuerpo monoclonal y, por ejemplo, este es humanizado. A diferencia del rituximab, del daratumumab, no produce tantas reacciones adversas durante su infusión. Bueno, este va al dominio extracelular, justamente al receptor del factor de crecimiento, que es el HER2. Esto no solamente se expresa en cáncer de mama, la frecuencia en cáncer de mama es alrededor del 30%, pero en cáncer gástrico puede ser hasta un 20%, ¿no? Y justamente va a evitar que las células se sigan replicando. Sus indicaciones, como mencionó, es en cáncer de mama que sobrepresa el HER2, puede ser en cáncer gástrico también de tipo metastásico. Es muy infrecuente en nuestro medio encontrar el HER2 en cáncer gástrico, pero sí ha sido estudiado. Y esto sí fue pregunta con doxorubicina, pero no me sorprendería que podrían preguntar con trastuzumab, porque produce una cardiopatía la cual es reversible, ¿ya? Eh, Puede ser aumentado con el uso de antraciclínicos,
y en pacientes que puedan tener algún tipo de riesgo, ¿no? Algún tipo de enfermedad de tipo cardíaca. Sus síntomas, si es que aparecen síntomas, básicamente están relacionados a la infusión, que van a ser como tipo gripe, tipo flu. Y lo que caracteriza esto, no es frecuente, pero sí se puede dar, es la cardiotoxicidad, pero es reversible. Es decir, suspendo el medicamento, espero un mes y esta cardiotoxicidad eh, se resuelve. Es por eso que las pacientes antes de iniciar un tratamiento con trastuzumab, también llámese pertuzumab, les pedimos un ecocardiograma y nos fijamos en la fracción de eyección, que va a ser el marcador o el estándar para evaluar cardiotoxicidad. Pongo esta imagen que son dos personajes que cambiaron la historia de la oncología y que fueron ganadores del premio Nobel en el 2018. Uno en Estados Unidos, en el MD Anderson, y el otro doctor en Japón. Ya desde 1990 ellos estaban estudiando lo que es inmunoterapia, ¿no? Y en el 2014, que se publica en una de las conferencias mundiales de oncólogos, justamente se vio que había un fase 3, que había una gran respuesta con tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Esto es un ejemplo por mostrarles. Antes del tratamiento, lesiones de tipo metastásicas a nivel pulmonar recibieron tratamientos con inmunoterapia y estas lesiones habían tenido una respuesta parcial y en algunos pacientes incluso respuesta completa. Respuesta completa significa nada de lesiones, ¿no? Y esto, pues, como menciono, ganadores de un premio Nobel, debido a que revoluciona, sobre todo en el cáncer de pulmón. En el cáncer de pulmón, el melanoma han sido enfermedades que con tratamientos con quimioterapia, pues el paciente pues, podía vivir solamente pues, 7, 8, en el mejor de los casos, un año con varias líneas de tratamiento y con un adecuado estatus performance del paciente. Con estas nuevas terapias, pues los pacientes sobreviven más de 5 años, son largos sobrevivientes. Y acá también aparecen pues estos fenómenos eh, de candados, llaves, como les digo. Existe no solamente en el ciclo celular como tal, como vieron en las primeras diapositivas, es complejo todo esto. Pero esto de acá, si bien esto es de la célula tumoral, estas que están demoradas son las células tumorales, alrededor de las células tumorales existen otras células que van a ser de tipo células T. Estas células T tienen la capacidad de eliminar estas células tumorales, ¿ya? Pero estas tienen que estar activas. Las células tumorales pueden inactivar mediante la unión de estos receptores, de estos ligandos, y hacer que esta célula se inactive y por tanto no elimine a la célula cancerígena. El receptor que tiene la célula tumoral es el PDL1 y las células T son el PD1. Si yo inhibo o uno, ya sea el PD1 o el PDL1, voy a evitar esta unión y por tanto que esta célula T continúe activa, ¿no? Evito su inactivación y esta pueda seguir haciendo su efecto. A mayor cantidad de PD1 en estas células T, yo voy a tener la mayor posibilidad de que estas células tumorales puedan ser eliminadas. Nosotros en cáncer de pulmón, sobre todo, hacemos un test que se llama justamente PDL1. A la biopsia que le hemos sacado al paciente, le corremos un test que se llama PDL1 y vamos a medir la cantidad. A mayor cantidad de PDL1, yo voy a poder utilizar estos tratamientos de inmunoterapia con mayor eficacia, ¿no? Y por tanto me va a poder resultar eh, beneficioso para el paciente. El pembrolizumab es un anticuerpo, como les dije, acuérdense, los que van a terminar en MAP, rituximab, pembrolizumab, trastuzumab, pertuzumab. Este también es un anticuerpo monoclonal humanizado
Este se va a unir al receptor PD1, el que les mostré, y va a bloquear su interacción justamente con el PDL1, el PDL2, que también es otro receptor, ¿no? Tiene indicaciones en melanoma, en cáncer de pulmón, que fueron sus principales indicaciones, pero actualmente se ha extendido pues, a otras, ¿no? Incluso cáncer gástrico, a nivel uroterial, a nivel de cáncer de cervix de tipo metastásico. El nivolumab, también anticuerpo monoclonal humanizado, se va a unir al receptor PD1 y va a bloquear su interacción igual con el PDL1 y el PL2, el PDL2. Su principal indicación, y fue conocido justamente porque también hubo otro fenómeno de largos sobrevivientes con melanoma, porque el melanoma no responde a quimioterapia, no responde a radioterapia, va muy mal en enfermedad de tipo metastásica, ¿no? Pero también hay otros tipos de indicaciones en cáncer de pulmón, en cáncer renal también ya tiene una ampliación de su indicación. Estas son algunas inmunoterapias que ya han sido aprobados: ipilimumab, nivolumab que hemos hablado, el pembrolizumab, atezolizumab, el durvalumab, y también hay combinaciones, ¿no? Como por ejemplo ipi con nivolumab en melanoma, acá falta cáncer renal, y como ven, hay indicaciones, la mayoría son indicaciones de enfermedad metastásica, pero también se han abierto la posibilidad de tratamiento adyuvante. Las complicaciones pues van a ser los RAMS, están asociados principalmente a rash, a toxicidad de tipo hepática, diarreas, las colitis, las hipofisitis, neumonitis, ¿ya? Igual, si aparecen en grado 1 o grado 2, van a ser manejadas inicialmente por el oncólogo, pero si es que alguna llega a ser un grado 4, vamos a necesitar, 3, 4, vamos a necesitar apoyo de las otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, las neumonitis, que en algún momento puede aparecer, el neumólogo nos va a tener que apoyar con una biopsia para demostrar que el paciente tiene una neumonitis, ya sea con una broncofibroscopía, y va a ser importante también que conozca y que entienda de estos conceptos de estos medicamentos, y por ejemplo, pues la neumonitis que tiene un patrón actualmente que podría ser confundido con el COVID, pues necesitamos hacer bastantes diagnósticos diferenciales y es importante que se entienda que estos medicamentos pueden producir todas estas cosas. Y bueno, vamos a pasar a hablar de lo que es quimioterapia, que han sido los tratamientos clásicos, y de todos los tratamientos, pues es el más pesado. Nosotros los oncólogos siempre buscamos alternativas de tratamientos para evitar la quimioterapia. Y justamente con el fin de eso, pues se han abierto nuevas posibilidades que las he mostrado y que hacen que el tratamiento sea más tolerable. Un paciente que está recibiendo inmunoterapia, si no hace pues algún tipo de reacción severa, hace sus actividades normales, puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, eh, y le va bien. En cambio, la quimioterapia, al ser un tratamiento citotóxico de tipo sistémico, siempre va a crear algún efecto adverso, sobre todo la fatiga, que también es casi inherente a cualquier tipo de quimioterapia. Hay dos conceptos que en general no solamente se aplica a la quimioterapia, sino a los tratamientos oncológicos, pero creo que podemos quedarnos con el adyuvante y el neoadyuvante. Hay otros conceptos más, pero el adyuvante básicamente va a ser cuando se administra un tratamiento después de haber tenido una intervención quirúrgica sobre el primario. Yo, un cáncer de mama, opero primero el cáncer de mama, retiro el tumor primario. Cáncer de testículo, retiro el tumor primario, igual cáncer de pulmón, y el tratamiento adicional, adyuvante, ya sea quimioterapia, inmunoterapia, etcétera, se va a llamar adyuvante. Si es antes de la cirugía, se va a llamar neoadyuvante, antes de la cirugía, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es que tal vez reduzca el tamaño del tumor, obtener una respuesta patológica para posteriormente mi cirugía pueda tener un mejor resultado o pueda disminuir una cirugía tal vez que sea mutilante, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres con cáncer de mama les puedo dar tratamiento neoadyuvante con el objetivo que las pueda llevar a una cirugía de conservación de mama y no retirarle toda la mama a la mujer. Los tratamientos con quimioterapia, pues vamos a tener que tener varios conceptos. Uno, el medicamento que vamos a utilizar, cómo va a ser su farmacocinética, eh, el estado del paciente, que nosotros los oncólogos lo vemos con el status performance, el famoso ICOG, y vamos a también a hacer la dosis del paciente de acuerdo a su peso, talla, en algunos casos de acuerdo a su depuración de creatinina, sobre todo esto en la quimioterapia. El tratamiento con el rituximab, el tratamiento con el pembrolizumab es básicamente una dosis, 6 miligramos por kilo de peso, por ejemplo, para el trastuzumab, para el rituximab igual por kilo de peso, ¿ya? En cambio, los tratamientos que son los de tipo target, llámese erlotinib o simartinib, los que hemos estado hablando, pues son ya tratamientos que son tal cual, ¿no? Por ejemplo, erlotinib 150 miligramos cada 24 horas o simartinib 80 miligramos una tableta cada 24 horas. En cambio, acá vamos a tener el peso y talla y va a ser importante después de cada ciclo de quimioterapia ir evaluando el peso de nuestro paciente. Y como les mencioné, que habían puesto el gráfico de- del ciclo celular, para cada ciclo celular, pues hay agentes citostáticos, hay algunos que pueden ser inespecíficos, como les había comentado, los de tipo alquilante, pero la mayoría tiene un lugar en el ciclo celular. Vamos a empezar con los agentes alquilantes. Vamos a hablar de la ciclofosfamida y la fosfamida, que van a ser los más comunes. Y estos van a formar lo que son los enlaces covalentes y los aductos. Los alquilantes van a unir al ADN celular y van a formar estos enlaces covalentes. Forman en el sitio 7, el N7, por ejemplo, de la guanina, y van a formar los famosos aductos y van a evitar que la célula siga replicándose. Principalmente actúan en la mitosis, pero acuérdense que la ciclofosfamida es inespecífico, pero van a actuar en las células que están en rápida división, ¿no? Ciclofosfamida, no específico del ciclo celular, es un profármaco que se va a activar mediante el citocromo P450 y va a tener metabolitos. Hay dos metabolitos que van a ser importantes recordar. Uno, la mostaza fosforamidada, que va a tener el efecto antitumoral, y el efecto adverso que puede ser producido va a ser una cistitis hemorrágica, y el metabolito que lo va a producir va a ser la acroleína. Ya, esto no sé si es pregunta para recentado, pero es una pregunta típica para el R1 de oncología, ¿no? La ciclofosfamida puede tener una absorción bioral, pero actualmente se está descontinuando el de tipo oral. Tiene un potencial hematogénico que va a ir de moderado a alto y va a ser dosis dependiente. Como les mencioné, la cistitis hemorrágica no es frecuente, pero sí podría producirse y podría producir incluso una emergencia. Es producido por la acroleína y su prevención es mediante una buena diuresis y el uso del mesna, ¿no? El mesna va a formar un tioéter con la acroleína y va a ser, por así decirlo, su antídoto. Dosis limitante significa que yo voy a suspender o voy a reducir la dosis, va a ser la mielosupresión, es decir, disminución de neutrófilos, puede ser incluso también hemoglobina. A eso se refiere con mielosupresión. En náuseas y vómitos depende de la dosis y puede haber un riesgo de una segunda neoplasia, llámese leucemias, sea de vejiga, ¿no? Y bueno, acá pongo esto, recuerden que esto sí puede ser
una pregunta frecuente, ¿no? El MESNA va a ser el antídoto para la cistitis hemorrágica. Indicaciones, la ciclofosfamida usualmente no se da sola, ¿ya? Y va a estar acompañado de otros fármacos y se utiliza en diferentes tipos, ¿no? En cáncer de mama el más frecuente, en los linfomas también, el famoso RCHOP, acuérdense, que ahí también va a estar presente. La ifosfamida pertenece a la misma familia, igual se activa mediante el citocromo P450 y otra vez vamos a tener a estos metabolitos que van a causar lo mismo. La acrolina otra vez vuelve a causar. Los síntomas van a ser durante su infusión, parecido a una gripe. Empieza el paciente a tener un poco de rinorrea, pero nada más. Luego el otro es fatiga, anorexia, van a ser sus dosis limitantes y esto también puede ser, bueno, los urotóxicos como la cistitis hemorrágica. Algo a diferencia de la ciclofosfamida, la ifosfamida puede producir toxicidad a nivel del sistema nervioso central, incluso puede producir convulsiones, y esto es secundario a la liberación del cloroacetaldehído, y su antídoto va a ser la tiamina o el azul de metileno, ¿no? Es muy infrecuente, la verdad, el compromiso a nivel del sistema nervioso central, pero sí está descrito. Igual, ifosfosfamida no se utiliza solo, se utiliza en combinación con otros medicamentos y su indicación inicial pues van a ser en los tumores que son de tipo sarcoma, en los tumores de células germinales recurrentes y la mayoría se utilizan en segundas líneas. Cuando escuchan segundas líneas significa que la enfermedad primero es metastásica, es decir, que está en otro lado, no solamente en el primario, y que ya se utilizó previamente algún otro agente, ¿no? Para pasar a otro tema, pongo acá esta imagen. En algún momento, si ustedes recuerdan, Angelina tuvo una resección de mamas porque ella es portadora del BRCA, que estábamos conversando hace rato. Pongo acá porque justamente el cáncer de mama va a ser una de las patologías que es muy frecuente en la mujer, que la van a encontrar ya sea en los consultorios de cardiología como antecedente, sobre todo ¿por qué? Porque utilizamos un medicamento que es con quimioterapia, las famosas antraciclinas. Y justamente van a escuchar, por ejemplo, el paciente que llega a emergencia, que dice que le han dado la quimioterapia roja. Eso es muy famoso porque es lo que el paciente comenta, no sabe su medicamento, pero sí sabe que le han dado un tratamiento que es una quimioterapia roja. Y justamente esta es la característica, el color que sí se parece un rojo, un naranja, un rojo, y debido a este color justamente tiene un nombre peculiar, por ejemplo, la doxorubicina o rubicina justamente por el color del rubí, ¿no? Van a producir mecanismos de apoptosis y principalmente es por la producción de radicales libres, la peroxidación de los lípidos de membrana y esta activación de vías de apoptosis que van a ser inducidas por la topisomerasa 2B. No solamente van a actuar a nivel de las células cancerígenas, de las células tumorales, sino también a nivel del miocardio, y estas justamente van a producir su efecto adverso. Otro dato a recordar, esto que es la doxorubicina, es un antibiótico antitumoral, ¿no? Fue aislado de la especie de las Streptomyces y es un antibiótico antitumoral. Su indicación principal es en cáncer de mama, en los linfomas, ¿no? Y en los linfomas, acuérdense en el famoso RCHOP, pero también pueden ser vistos en otros tratamientos, pero esos son los más comunes. Mielosupresión puede producir neutropenias severas, neutropenias febriles, que pueden poner incluso en riesgo la vida del paciente, náuseas y vómitos, las mucositis, diarreas y puede producir cardiotoxicidad. La doxorubicina, los antraciclinos cuando fueron descubiertos, inicialmente pues se daban los pacientes que tenían leucemia y que respondían y respondían muy bien, pero luego también se dieron cuenta que podían producir cardiopatías de tipo
que eran fatales, ¿no? Más o menos en 1960, ¿no? Que se empiezan a dar cuenta de esto. Estos van a ser agudos y tardíos y básicamente van a ser dosis dependientes. Si hay algún tipo de agente que se puede utilizar para prevenir, pues se utilizan lo que son el quelante de hierro. Hay dos teorías que justamente es la hipótesis de la liberación de radicales libres, pero también la inhibición de la topisomerasa 2B, que es el mecanismo que puede producir una insuficiencia cardíaca, porque también estos se van a encontrar pues en el miocardio, pero principalmente se cree que es debido a la liberación de los radicales libres y que estos pueden producir la cardiotoxicidad. En Europa hay, los cardiólogos hacen cardiología oncológica y justamente acompañan a los pacientes, a nuestros pacientes oncológicos con una serie de estudios, ¿no? Y como les decía, hay toxicidad de tipo aguda, la cual puede ser reversible, pero una toxicidad de tipo tardía y que va a ser, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada, esta sí es irreversible. Entonces, recordando lo que ya estamos conversando, acuérdense, el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal de tipo humanizado, también produce cardiopatía, también puede producir cardiopatía de tipo dilatada, pero esta va a ser reversible. En cambio, con los medicamentos doxorubicina, que es un antraciclínico, va a ser de forma irreversible si es que esta se ha producido. Entonces, paciente de 60 años que llega a la emergencia con signos de insuficiencia cardíaca y tiene como antecedente cáncer de mama, entonces tengo que ahondar si es que lo más probable es que haya recibido un tratamiento con doxorubicina. Paciente de 70 años que hace 10 años, a los 60 años, tuvo tratamiento por un linfoma. Si me des antecedente, pues tengo que pensar, probablemente le hayan dado el famoso R-CHOP y esto incluye tratamientos con antraciclina. Es dosis acumulada. Y no solamente está la doxorubicinas, hay otros tipos de antraciclínicos que dependiendo del tipo, pues se va viendo la dosis, ¿no? Para la doxorubicina es de 400 a 450 miligramos por metro cuadrado de dosis total. No podemos pasar en esta dosis porque ya el riesgo se aumenta. Y también pues vamos a evaluar al paciente pues si tiene múltiples cofactores que vayan a ayudarlo, por así decirlo, a producir cardiopatía dilatada, ¿no? Llámese los diabéticos, los pacientes que son hipertensos. Otra quimioterapia son las sales de platino. Estas están el cisplatino, el carboplatino y el oxaliplatino. Tienen un mecanismo de acción parecido al de la ciclofosfamida porque van a formar los famosos aductos, van a ser los enlaces covalentes y también se van a unir a la posición número 7 de la guanina adenina, ¿no? Y forman los aductos. Inespecíficos también para el ciclo celular, pero con mayor potencia en la fase S. Vamos a empezar con el cisplatino. Se distribuye a nivel del riñón, de hígados, ya puede ir a un tercer espacio si el paciente tuviera ascitis, eh, líquido pleural, cruza la placenta, no cruza la barrera hematoencefálica y su eliminación principalmente es vía urinaria, ¿no? Y su potencial hematógeno, es decir, cuánto produce náuseas, siempre va a ir de moderado a severo. El cisplatino va a ser uno de los agentes que produce muchas náuseas y vamos a tener que siempre reforzar al paciente, no solamente con un antihematógeno, sino incluso con 2 hasta con 3. El cisplatino produce nefrotoxicidad y esta va a ser su dosis dependiente. Si su depuración de creatinina es menor de 30, incluso se suspende. Las náuseas y vómitos son inherentes a este tratamiento y también puede producir
neurotoxicidad, pero de tipo periférica, la neuropatía de tipo periférica, con adormecimiento de manos, de pies, y algo que a veces, incluidos los oncólogos, nos olvidamos, es que el cisplatino puede producir ototoxicidad. El cisplatino utilizamos muchas veces en pacientes que tienen tumores de células germinales y estos son frecuentes en población masculina joven, pero luego nos encontramos de algún tiempo, ya los hemos curado, están sin enfermedad bastante tiempo, pero con algún grado de ototoxicidad. Y incluso a oncólogos se nos olvida de comentarle al paciente que podría haber un efecto, ¿no? Como les mencionaba, la dosis en dosis limitante va a ser la depuración de creatinina. Si es menor a 30, no se usa. Sus indicaciones en cáncer testicular, en cáncer de ovario, en cáncer de vejiga, en cáncer de cabeza y cuello, junto con la radioterapia. Acá no está, pero también en cáncer de cervix. El cisplatino junto con otra droga, se utiliza en el cáncer testicular, en el cáncer de ovario. Como monodroga, se utiliza como un sensibilizador a la radioterapia. Las pacientes con cáncer de cervix que no son operadas reciben quimio más radioterapia y la quimioterapia que se utiliza es el cisplatino, porque es un radiosensibilizador. Em, eh, Igual pacientes que tienen algún diagnóstico oncológico en cabeza y cuello, cáncer epidermoide, pero de cabeza y cuello, igual, si no han sido operados, quimio, radio, y su función es ser radiosensibilizador, es decir, que potencian la radioterapia. Cuando utilizo el cisplatino como monodroga, no me interesa en verdad su efecto como tal antitumoral, sino que va a potenciar a la radioterapia que ya está haciendo su efecto. El carboplatino también tiene un potencial hematógeno moderado, dependiendo de la dosis puede ser alto. Su distribución también es a nivel hígado, riñones, cruza la barrera hematoencefálica y también su eliminación principal es a nivel de la filtración glomerular. El carboplatino usualmente va a ir asociado a otros tratamientos. Su principal dosis limitante va a ser la mielosupresión, es decir, neutropenia. Puede producir toxicidad renal y también neurotoxicidad y también la ototoxicidad, ¿no? Y acá, por ejemplo, les mencionaba que para dar tratamiento nosotros utilizamos el peso y la talla para hallar lo que es la superficie corporal, ¿ya? Para hallar lo que es la superficie corporal, como han visto, 450 miligramos por metro cuadrado, eh, pero en el carboplatino nosotros utilizamos la depuración de creatinina. Entonces, no solamente para hallar la depuración de creatinina, no solamente vamos a necesitar el peso, sino el valor de creatinina y una creatinina de tipo actualizada. También utilizamos en cáncer de ovario, en tumores de células germinales, en cáncer de cabeza y cuello y en cáncer de pulmón, ¿no? Los más usados. El oxaliplatino, también una sal de platino, va a producir efecto adverso principalmente de tipo sensorial, como neuropatía de tipo periférica. Durante su infusión puede presentar algún tipo de disestesia en el paciente cuando hace pasar la saliva, no la puede hacer pasar. eh, Esa es la principal queja durante la infusión, ¿no? Puede producir mielosupresión y toxicidad tipo gastrointestinal. Oxaliplatino sí definitivamente no se da solo, se da acompañado de algún tipo, de una combinación con el agente de 5-fluoracilo y se da en cánceres de tipo gastrointestinal, ya sea colorectal, ya sea cáncer gástrico. Vamos a pasar justamente el que le estaba comentando, el 5-fluoracilo o las fluoropirimidinas, que van a ser antimetabolitos. Estos van a actuar en la fase S y van a ser la famosa capecitabina y el 5-fluoracilo. La capecitabina solamente es vía oral, el 5-fluoracilo es su equivalente y es el que se va a dar a nivel de vía endovenosa. En su forma activa,
que va a ser este de acá, el fluorodidin monofosfato. Su forma activa va a inhibir la síntesis del ADN al inhibir el timidilato sintasa, ¿no? Y luego continuar con, con el ciclo de producción de ARN y de ADN. Cruza la barrera hematoencefálica, esto es muy importante, sí, en la capecitabina, dentro de los fármacos citostáticos, es el que mayor cruza la barrera hematoencefálica. E incluso lo utilizamos para tal vez potenciar algún tratamiento con radioterapia que está recibiendo el paciente a nivel cerebral. Em, Sus indicaciones, 5-fluoracilo, la capecitabina es bioral, ambos, acuérdense que la mayoría son para gastrointestinales, cáncer de esófago, cáncer de colon recto, cáncer gástrico. La capecitabina se extiende su uso y puede ser también usado en cáncer de mama. Y su principal efecto adverso van a ser las mucositis y la diarrea. Y algo que puede aparecer es síndrome de mano-pie. Va a aparecer unas manos, unas palmas de las manos rojas, edematosas, que esas pueden ser limitantes para el paciente. Entonces, cuando el paciente viene a nuestra consulta, es lo primero que le preguntamos. Si ha habido algún fenómeno, ya sea en la palma de las manos o en los pies, y los examinamos, ¿no? Porque estos incluso pueden doler y limitarlos a los pacientes. Otro antimetabolito va a ser el metrotexate y también va a actuar en la fase S. Esta se va a unir a este sitio que es el hidrofolato reductasa. Su eliminación es principalmente renal. Y es muy importante que el paciente tenga una diuresis bastante controlada durante su infusión. Usualmente los tratamientos con metrotexate son hospitalizados justamente para garantizar que haya una buena diuresis. En cáncer de mama ya no están utilizados, pero sí en los cánceres de tipo osteosarcoma, los sarcomas, en los que son las leucemias y en algunos tipos de linfomas, y sobre todo en los linfomas que son de tipo primario del sistema nervioso central. Dosis limitante es mielosupresión, pueden producir unas neutropenias muy severas, ¿ya? Y no solamente neutropenias, sino se acompañan de plaquetopenia, de anemia, y estas pueden ser muy severas. La mucositis es muy común, pero no es dosis limitante. Y vamos a pasar a la familia de los taxanos. Estos van a actuar en nivel de los microtúbulos y van a actuar en la fase mitótica. Y acá van a estar lo que son el docetaxel y el paclitaxel. Ambos van a tener indicación en cáncer de mama, en cáncer de ovario, en cáncer de pulmón, ¿no? De cáncer de pulmón, en cáncer de próstata también pueden tener su indicación. El docetaxel en dosis limitante va a ser la neutropenia, pero algo que es común va a ser las diarreas y las mucositis, que pueden aparecer hasta un 40% de los pacientes. El paclitaxel, también en los cánceres que les he mencionado, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, y la supresión también, la mielosupresión también va a ser una dosis limitante. Y esta de todos de los citostáticos de las quimioterapias, el paclitaxel puede producir una importante reacción adversa durante su infusión, tipo rash, tipo flashing, eritema, hipotensión, broncoespasmo y raramente ya un shock anafiláctico, ¿no? Pero sí puede producir, es muy común que durante la infusión el paciente se queje que está con todos los signos de una alergia, pues, a un medicamento, ¿no? Durante su infusión. Y lo que son muy clásico del paclitaxel es la neuropatía. Entonces va a haber pacientes que durante ya los varios tratamientos que lleven van a tener parestesias, ¿no? Parestesias. Que estos, bueno, son tratables ya sea con gabapentina, con lírica, y van
y son más tolerables. El etoposide, un agente específico que va a estar en la fase SIG2 y va a inhibir la topoisomerasa 2. Esta de acá no, tampoco se da sola, puede estar acompañado del cisplatino en tumores de células germinales, también en cáncer de pulmón de células pequeñas. Produce mielosupresión, anorexia, mucositis y diarrea van a ser raros, principalmente la mielosupresión. La vincristina, que es parte del R-CHOP, también es activo específico de la fase de la mitosis y bueno, inhibe la síntesis del ADN y el ARN, ¿no? La vincristina está unido principalmente a la mayoría de cánceres de tipo oncohematológicos, leucemias, linfomas, mielomas, principalmente. Vincristina, paclitaxel van a producir lo que es neurotoxicidad de tipo periférica, ¿ya? Eso hay que acordarse. Habíamos hablado de un antibiótico antitumoral, la doxorubicina, otro antibiótico antitumoral, la bleomicina. Estas sí son preguntas de NAM, de residentado, justamente porque son como que son raros los antibióticos antitumorales, bleomicina, doxorubicina, ¿ya? La bleomicina tiene efectos citotóxicos que justamente se generan igual de los radicales libres, ¿no? Pueden ser utilizados en los linfomas Hodgkin, pero básicamente su uso más común es en el tumor de células germinales, que como les estaba mencionando, se presentan en pacientes jóvenes, el famoso BEP. Em, la bleomicina puede producir efectos a nivel pulmonar, como una neumonitis, que puede ser esta aguda y es bien rara, ¿ya? Pero también puede generar lo que es una fibrosis, ¿no? O sea, no es muy común, pero sí puede ser el efecto adverso más severo en estos pacientes, y sobre todo porque esto se ve a largo plazo y hay que hacer seguimientos porque los tumores de células germinales son largos, sobrevivientes, 20 años, 30 años. eh, Jóvenes a los 30 años les da este cáncer y bueno, tienen algún tipo de efecto a nivel pulmonar, pero de larga data. Ya para terminar, ya en las últimas diapositivas, no es propiamente el tratamiento oncológico para un tipo de cáncer, pero nosotros utilizamos medicamentos que justamente para disminuir los síntomas en los pacientes que son inducidos por la quimioterapia. Y hay emesis que es inducida por la quimioterapia y esta la hemos clasificado en las que son agudas, tardías, las anticipatorias y las que son definitivamente refractarias. Las agudas se van a dar entre minutos, horas de la administración del tratamiento y estas se van a resolver en las 24 primeras horas, ¿no? Pueden durar su intensidad a las 5 o 6 horas y principalmente es en pacientes jóvenes, menores de 50 años, en mujeres. Y la tardía, pues son luego de las 24 horas y esto principalmente con los tratamientos con quimioterapia, los que habíamos hablado. El cisplatino, vuelvo a repetir, el carboplatino son los medicamentos que son más hematógenos, siendo el cisplatino en la cabeza. Las que son de tipo anticipatoria, no he dado ningún tratamiento al paciente, pero por un fenómeno, ya que el paciente ya sabe que va a recibir este tratamiento y va a producir estas molestias, el paciente antes de iniciar el tratamiento ya empieza a presentar las náuseas y vómitos. Esto se ve justamente antes del inicio de la quimioterapia, ya sea en el segundo o tercer curso. Y estos se dividen en su potencial de mesis, ¿no? Alto, moderado, bajo, mínimo. Y ya han sido clasificados los de alto poder emético, más del 90% de los pacientes tiene emesis, es el cisplatino como medicamento solo, el carboplatino, cuando el AUC es mayor de 4, la ciclofosfamida, que también es dependiendo de la dosis, ¿ya? Y la ifosfamida y la doxorubicina. Pero ven esta combinación, esto es el AC. El AC es antraciclínico y ciclofosfamida. Y esto lo damos en los pacientes que tienen cáncer de mama. Entonces, en la emergencia, ya sea una emergencia
de un servicio público, de un servicio privado, que no les sorprenda que el paciente que tiene cáncer de mama o el paciente está con el famoso RECHOP que también tiene antraciclínico y ciclofosfamida, llegue a una emergencia por deshidratación, por estar con muchas náuseas y vómitos, ¿no? Y moderado está el carboplatino, la ciclofosfamida, pero básicamente son dependiendo de la dosis. Como mensaje quiero que se lleven el cisplatino, que tiene un poder hematógeno importante, y esta combinación que es muy, muy, muy frecuente y que la van a ver. El antraciclínico, doxorubicina y ciclofosfamida. Hay también tratamiento de tipo hormonal. Como les mencionaba, el cáncer de mama es el más frecuente y se va a dividir en tres grupos, ¿no? Los que son hormonales, los que son el HER2 puro, al que recibe el trastuzumab, acuérdense, y los que no se clasifican en ninguno de estos, que se van a llamar los triples negativos. Entonces, los luminales o los hormonales, estos van a recibir algún tipo de tratamiento con hormonoterapia. Y estos pueden ser los del bloqueo de receptores, la de reducción de la síntesis o la degradación del receptor, el famoso tamoxifeno o los inhibidores de aromatasa. Y bueno, eso es todo. Solamente quiero terminar para poner algunos puntos claves. Vuelvo a repetir, oncología es algo transversal a las especialidades, que no les dé miedo tratar a un paciente oncológico. Muchas veces vemos en la emergencia el interno, el residente de alguna otra especialidad que tienen miedo. Esto ya es transversal. Antes oncología nadie sabía, pero ahorita es transversal. Ya sea en una emergencia pública, en una emergencia privada, van a ver, ¿no? Muy bien, gracias.